Hola, ¿cómo están? Soy Delfor Giacomone, reumatólogo pediatra de la ciudad de La Plata, integrante del grupo de reumatología pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresidente de la filial La Plata y de la Asociación de Reumatología de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría la invitación a participar de estas actividades. El tema central de la charla va a ser una revisión de las distintas formas de presentación de la artritis idiopática juvenil, remarcando algunos aspectos puntuales, y sobre cuál es el rol del clínico pediatra en los niños que padecen esta enfermedad. La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática crónica más frecuente en los niños, afecta de 1 a 4 por 1000, y aunque se habla de ella como una sola enfermedad, abarca un grupo heterogéneo de entidades que tienen un comportamiento clínico y evolutivo distinto entre ellos. El pediatra tiene un rol fundamental en el diagnóstico temprano, ya que es el que, con mayor precocidad, puede detectar la patología reumática y, por lo tanto, influir en su pronóstico, ya que está demostrado que la consulta tardía y el retraso en el inicio de tratamiento son dos de los principales factores de mal pronóstico. Aquí disponemos de una ventana de oportunidad que nos va a permitir revertir el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en los niños que presentan una enfermedad más severa. Y en el seguimiento, el rol del clínico pediatra va a ser trabajar en estrecha colaboración con el resto del equipo en todo lo que involucra el crecimiento y desarrollo del niño, el conocimiento de las posibilidades evolutivas y las complicaciones de la enfermedad. Como acabo de mencionar, la artritis idiopática juvenil engloba varios subgrupos, por lo cual, para poder efectuar un diagnóstico precoz, debemos conocer los distintos patrones de presentación con los que estos pueden manifestarse. Así, a través de un interrogatorio exhaustivo y una completa exploración física, poder arribar a un diagnóstico presuntivo correcto. Comienzo con un caso que ejemplifica la presentación más frecuente de todos los grupos de artritis juvenil. Es una paciente de 18 meses de edad, sexo femenino, que consulta por tumefacción y limitación a la motilidad de rodilla izquierda de 2 meses de evolución. Como antecedentes, había recibido tratamiento con antibióticos por diagnóstico de artritis séptica al inicio del cuadro sin mejoría. Al examen físico, presentaba la rodilla izquierda tumefacta con limitación a la motilidad. El laboratorio de rutina no mostraba alteraciones importantes y tenía un factor antinuclear de 1 en 320. Lo importante a destacar en este caso es la edad, 18 meses, que consulta por tumefacción y limitación no se refiere dolor, y la positividad de los factores antinucleares. Este corresponde al patrón de presentación más común de todos los niños con artritis idiopática juvenil. Paciente de sexo femenino, menor de 6 años, con monoartritis, la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla, y al examen generalmente se constata tumefacción, se constata limitación a la motilidad y poco dolor. Estos pacientes pueden tener factores antinucleares positivos en el 40 al 70% de los casos, lo cual implica un riesgo importante de desarrollar uveitis crónica, cuadro que vamos a ver en detalle un poco más adelante. Este patrón se corresponde con la forma de comienzo oligoarticular, que se define por la presencia de 1 a 4 articulaciones inflamadas en los primeros 6 meses de enfermedad, y que puede ser persistente cuando se mantiene con el mismo número de articulaciones en el tiempo, o extendida cuando se suman más articulaciones después del 6º mes de evolución. Dada la frecuencia con que los niños presentan inflamación articular indolora, es muy importante el examen físico completo y no quedarse solamente con la articulación que va a motivar la consulta, ya que muchas veces hay grados menores de inflamación y que pueden ser pasados por alto si no se les presta la debida atención. Quiero remarcar aquí
que todo paciente con monoartritis debe tener un estudio del líquido sinovial, ya sea para monoartritis aguda o crónica, ya que nos va a servir para ubicarnos rápidamente en el contexto del paciente, porque es relativamente frecuente que se inicie un tratamiento antibiótico sin haber obtenido antes una muestra de líquido sinovial, demorando de esta manera un diagnóstico de certeza. Estamos en presencia ahora de una niña adolescente con poliartritis simétrica, con compromiso de pequeñas articulaciones de manos y de pies y que tiene factor reumatoideo positivo. Hablamos de poliartritis con la presencia de 5 o más articulaciones inflamadas. Esta es la forma clínica poliarticular seropositiva, que es la más semejante a la artritis reumatoidea del adulto en cuanto a manifestaciones clínicas, en cuanto a evolución y en cuanto a severidad. Seguimos con otra presentación con poliartritis, pero en este caso asimétrica, en niñas de 2 a 4 años de edad, con factor reumatoideo negativo y que pueden tener también factor antinuclear positivo, como vimos en la forma oligoarticular, y desarrollar también como posible complicación una uveitis crónica. Estas son las llamadas poliarticulares seronegativas. Ahora voy a mencionar un par de presentaciones menos frecuentes. Esta se trata de un adolescente varón con entesitis, generalmente asociada a oligoartritis periférica, asimétrica, con compromiso de miembros inferiores. Recordemos que la entesis es el sitio de la unión de los ligamentos, tendones, de la fascia o de la cápsula articular al hueso. Estos son los lugares de entesitis que encontramos habitualmente, siendo los más comunes el patelar, la cresta ilíaca, la inserción del Aquiles en el talón y la entesis plantar. La entesitis es una manifestación frecuente y temprana. Muchas veces produce dolor severo, discapacitante y puede tener un comienzo agudo o insidioso con signos sistémicos mínimos. Esta presentación responde a la forma clínica de artritis relacionada con entesitis. Aquí podemos ver una tarsitis muy importante en un paciente y una artritis de tobillo en el otro. Está relacionada a la presencia de B27, de HLA-B27 en el 80% de los pacientes. Y evolutivamente estos niños van a presentar afectación de columna lumbar, de articulaciones sacroiliaca y completando muchos de ellos criterios para espondiloartropatía, teniendo pocas manifestaciones de columna. Una minoría solamente refiere manifestaciones axiales al comienzo. Estos pacientes también pueden desarrollar uveitis, pero a diferencia de todas las que hemos visto hasta el momento, esta uveitis es aguda, sintomática, con mucho dolor y una inyección conjuntival que motiva rápidamente la consulta al oftalmólogo. La otra presentación menos frecuente que había mencionado es la de una oligoartritis asimétrica de grandes y pequeñas articulaciones, con dactilitis, es decir, inflamación de todo el dedo, con predominio femenino y que suele tener una historia familiar de psoriasis, un rash característico en el 60% de los pacientes y un pitting ungueal en el 80%, manifestación que es más frecuente en los niños que en los adultos. La distribución de esta forma es bifásica. Se puede encontrar en niñas preescolares que suelen tener factor antinuclear positivo con el consiguiente riesgo de desarrollar uveitis crónica y en la adolescencia. Esto se corresponde con la forma de presentación de la artritis psoriática. Y para poder rotularla como tal, estos niños tienen que tener artritis y psoriasis o artritis
y al menos dos de los siguientes: dactilitis, alteraciones unguiales o psoriasis en un familiar de primer grado. Los adolescentes que presentan este cuadro también pueden desarrollar uveitis similar a la del cuadro anterior que recién mencionamos de la artritis relacionada con entesitis. Es una uveitis aguda sintomática. Y es importante recalcar que en estos pacientes hay que prestar especial atención al compromiso de la piel y de las uñas, porque suele ser leve y si no se los revisa con minuciosidad puede pasar desapercibido. Debemos considerar a la uveitis crónica dentro de los patrones de presentación, ya que en un porcentaje bajo de chicos puede preceder la aparición de la artritis. Entonces es el oftalmólogo el que recibe al paciente, que consulta ya sea por una disminución de visión, por irritación ocular, por sensación de cuerpo extraño, y la deriva para poder completar el estudio y llegar al diagnóstico. La uveitis crónica anterior la encontramos en el 10% del total de los casos de artritis idiopática juvenil, y este porcentaje aumenta al 25% de las formas oligoarticulares y se considera como la manifestación extraarticular más frecuente. Como dijimos, la uveitis de la artritis idiopática juvenil es una uveitis crónica que afecta a la parte anterior, la cámara anterior del ojo, el iris y el cuerpo ciliar. Puede ser uni o bilateral y lo más importante es que es asintomática. Entonces puede llevar al retraso diagnóstico con las complicaciones que eso implica. La aparición de sinequias, que es la topatía en banda, que es la manifestación más común que se puede encontrar en estos chicos cuando evolucionan con poca respuesta o sin tratamiento, y puede llevar a la pérdida total de la visión. Puede evolucionar por un único episodio, un 20% de pacientes, aunque la mayoría evoluciona por rebrotes, y otro 20% evoluciona en forma persistentemente activa. Para el diagnóstico, lo que se utiliza en la práctica es la lámpara de hendidura, y lo habitual es ver con el fenómeno Tyndall las células que provienen de la inflamación del iris y del cuerpo ciliar y se depositan en la cámara anterior del ojo. Es muy importante destacar que el pronóstico de la forma de comienzo oligoarticular está dado más por la presencia de uveitis que por la persistencia de la oligoartritis, ya que en la gran mayoría de los casos la artritis llega a remisión. Dada la importancia que tiene para el pronóstico, se han establecido guías estrictas para el control oftalmológico en estos pacientes. Así, en todo paciente menor de 6 años con oligoartritis o poliartritis factor reumatoideo negativo o la forma temprana de artritis psoriática que ya mencionamos y con presencia de factor antinuclear positivo, debe realizarse un control oftalmológico cada 3 meses en los primeros 4 años de diagnóstico de la enfermedad. Dejé como último patrón a la forma más severa de artritis idiopática juvenil y a la que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Estos son niños que se presentan con un síndrome febril prolongado, con picos altos, mayor de 39 grados, vespertinos o nocturnos, y que tienen una duración mínima de 15 días. Esta curva térmica es muy característica de la artritis idiopática juvenil sistémica. Puede preceder a la artritis, a veces en semanas o meses, lo que dificulta el diagnóstico, salvo que esta fiebre vaya acompañada de la presencia del rash maculoeritematoso, evanescente, de color rojo salmonado, localizado en tronco y en la raíz de miembros, y que es muy característico de la forma sistémica de la artritis idiopática juvenil. Esta artritis puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente por debajo de los 5 años, y afecta por igual a varones y mujeres. Las manifestaciones articulares iniciales son muy diversas: oligoartritis, poliartritis o solamente artralgias acompañadas de dolor muscular.
Puede afectar a cualquier articulación. Y el curso clínico es muy variable. El 40% presenta un curso monocíclico manifestado sobre todo por actividad sistémica, fiebre, rash y artritis, al igual que los pacientes con cursos policíclicos. Mientras que la forma persistente, que afecta un poco más del 50% de los niños, tiene una artritis crónica severa, progresiva. Aquí podemos ver como complicación una anquilosis total de la columna cervical que llega hasta la columna dorsal y una destrucción total de la cabeza femoral de ambos miembros. Me voy a detener un poco más en dos aspectos relevantes de la artritis idiopática juvenil sistémica. En primer lugar, hablando del diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con procesos infecciosos, ya sea viral o bacteriano, con otras enfermedades del tejido conectivo, pero el más importante es con las enfermedades oncohematológicas. Y dentro de ellas, recordar que la leucemia linfoblástica aguda puede presentarse como un cuadro clínico similar al de la artritis sistémica. Aquí podemos ver características clínicas comunes entre las dos. Las dos pueden presentar fiebre, artritis retráctea, mialgias, hepatoesplenomegalia con adenomegalias, presencia de rash, derrame pericardio. Pero la sintomatología tiene características distintas entre los dos cuadros. Así tenemos que la fiebre en la artritis tiene 1 o 2 picos que remiten espontáneamente en el día, mientras que en la leucemia es permanente. La artritis es muy importante en la artritis. En la leucemia suele ser más dolor que inflamación. El dolor en la leucemia es intenso, predominio nocturno, mientras que en la artritis sistémica suele ser leve a moderado y predominio matinal. El dolor óseo que tiene la artritis es sobre la articulación, mientras en la leucemia el dolor óseo es metafisario. Esto es un elemento clínico muy importante para el diagnóstico diferencial. Lo mismo que el dolor nocturno que está presente en la mayoría de los chicos con leucemia. En cuanto al laboratorio, las características distintivas entre los dos, son por supuesto la presencia de blastos. Los glóbulos blancos en la artritis sistémica suelen estar muy elevados, mientras que en la leucemia pueden estar elevados, normales o disminuidos. Lo mismo que las plaquetas están muy elevadas en la artritis idiopática juvenil sistémica, normales en la leucemia. Los factores antinucleares en la forma sistémica de la artritis pueden estar en un porcentaje bajo de casos. En la leucemia también se pueden llegar a ver, pero en títulos muy bajitos. Y las dos pueden tener alteraciones radiológicas. La LDH está más aumentada en la leucemia que en la artritis idiopática juvenil. Y las radiológicas son distintas en los dos cuadros. En la artritis lo más importante es la tumefacción de partes blandas. Estamos hablando de manifestaciones iniciales, junto con osteopenia justarticular, mientras que en la leucemia se suelen ver bandas de rarefacción ósea, metafisarias, presencia de poliostitis y algunas veces lesiones osteolíticas. Otro aspecto relevante de la artritis idiopática juvenil sistémica es su fuerte asociación con el síndrome de activación macrofágica. Este lo podemos encontrar en un 7 o un 15% de los pacientes con manifestaciones clínicas, pero de forma oculta o subclínica hasta en un 50% de los casos. También puede ser la primera manifestación de una IJ sistémica. Puede ocurrir como una complicación de la enfermedad o ser desencadenado ya sea por una infección, por un cambio en el tratamiento o por un efecto tóxico medicamentoso. Las manifestaciones clínicas son fiebre alta persistente, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, disfunción hepática, alteraciones neurológicas y coagulopatía. Mientras que el laboratorio va a mostrar pancitopenia, un aumento exagerado de ferritina,
de triglicéridos, enzimas hepáticas, dímero D, LDH y disminución del fibrinógeno. Y la médula ósea, cuando se efectúa, puede evidenciar la presencia de macrófagos con actividad hemofagocítica. Recientemente se ha propuesto un nuevo set de criterios para síndrome de activación macrofágica en pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica. Así, todo paciente febril con EIJ sistémica conocida o que esté sospechándose en el momento de la evaluación, más una ferritina muy elevada por encima de 684 gramos por mililitro y más al menos dos de los siguientes, ya sea plaquetas bajas, transaminasas altas, triglicéridos elevados o fibrinógeno disminuido. Con esos criterios ya estamos en condiciones de decir que este paciente presenta un síndrome de activación macrofágica, comenzando rápidamente entonces el tratamiento. Ya para ir finalizando, solamente recordar que la presencia del pediatra de cabecera en el seguimiento de estos niños es sumamente importante, interviniendo en todos los aspectos de crecimiento y desarrollo, el equipo con los diferentes especialistas, manteniendo al niño y a su familia en el centro del mismo, y tanto el pediatra como el reumatólogo pediatra deben participar en el ámbito escuela-comunidad para favorecer la mejor integración posible de estos chicos. Como conclusión, entonces podemos decir que el clínico pediatra es el que con mayor precocidad puede detectar la artritis idiopática juvenil y por lo tanto influir en su pronóstico, y que el tratamiento de estos niños requiere de la colaboración estrecha del niño, de sus padres y de todos los especialistas que van a intervenir en el tratamiento. Recordemos que no se puede prevenir la enfermedad, pero sí debemos prevenir la discapacidad. Gracias.